יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Bienvenidos a otra prédica especial. Mi nombre es Elizabeth García y es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. El tema que abordaremos el día de hoy es la reconciliación. Pero primeramente vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, sea para la edificación de esas personas a las cuales tú quieres, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú nos guíes en esta enseñanza, Señor. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Y es que te preguntarás, ¿reconciliarnos con quién o por qué? Y es que desde que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, cometieron pecado al desobedecer a Dios, porque Dios les había dicho que de ese árbol no podían comer. Hay mucha gente que dice que el hombre necesita creer en algo, y es ciertamente esa necesidad que tiene el hombre de una relación con Dios. Es ese vacío en el ser humano que tiene, que perdió cuando desobedeció a Dios, porque se perdió ese lazo, esa comunión que el hombre tenía directamente con Dios. Porque en esos tiempos Dios le hablaba directamente al hombre y el hombre lo escuchaba y obedecía, y lo hacía sin ningún temor y sin ninguna vergüenza. Pero vamos a iniciar primero en Génesis 3, 10 al 13. Dice: Él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? El hombre le respondió: la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol y comí. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y es que aquí lo que vemos en esta situación es que primeramente Adán le echa la culpa a la mujer, que fue culpa de la mujer, y después la mujer a la serpiente. Pero aquí vamos a ver que nuestros primeros enemigos en la vida, primeramente soy yo, uno mismo. ¿Por qué? Porque tengo que luchar contra mi ego, contra mi orgullo. Ese es mi primer enemigo, yo mismo. Tengo que luchar cada día para vencer ese enemigo. Y en segundo plano tenemos al prójimo. Como vemos en este ejemplo, Adán le echó la culpa a Eva y dijo: no, pues es que hice lo que tú me dijiste. Nosotros somos primeramente responsables de las decisiones que tomamos, y ciertamente a veces somos llevados a tomar decisiones porque escuchamos a los demás. Puede ser que muchas veces nos van a engañar, y ese es nuestro segundo enemigo. Y tenemos en tercer lugar al diablo. A veces nosotros cuando cometemos un error creemos que es culpa del diablo, pero en lo que hemos aprendido, el diablo es el último, que es nuestro enemigo. Entonces dice lo siguiente: con el pecado Adán y toda la humanidad pecó, ya que su pecado transformó su naturaleza interior y trajo la muerte espiritual y la depravación. Esa naturaleza pecaminosa pasaría también por vía genética a su descendencia. A veces nosotros pensamos que nosotros no hemos cometido nada, o tal vez que somos inocentes, pero más adelante vamos a ver en algunos versículos cuando el Señor nos enseña que nosotros desde que nacemos con ese pecado, y ese pecado es el que Adán cometió al principio al desobedecer a Dios.
dice, por lo tanto, los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino que pecan porque son pecadores. Aquí esta parte nos habla de nuestra naturaleza. Nosotros a veces ni cuenta nos damos, tal vez, cuando no conocemos de Dios y pecamos y hacemos cosas que no están bien. Y tú dirás, pues es que tal vez yo soy bueno, tal vez esto no es malo, pero desde la simiente, desde el principio somos pecadores. La palabra también dice que no hay justo ni algún uno, pero este tema también lo abordaremos más adelante. La palabra de Dios dice que hay dos muertes, y una de esas muertes es la muerte física, cuando morimos, cuando nos llevan al panteón y nos entierran. Esa es la muerte física, cuando dejamos de existir. Pero también hay otra muerte que existe, y es la muerte espiritual, y esa muerte es la que heredamos desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, eso fue lo que pasó ahí. Perdieron esa relación con Dios y llegaron a tener esa muerte espiritual. Eso quiere decir que cuando nacemos muertos en espíritu, pero en nuestra vida física estamos vivos. Después vamos a abordar el Salmo 51:5, que nos dice así: He aquí nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí está hablando el rey David acerca de cuando él nació. Él conocía a Dios y él sabía que desde que él nació, él había nacido pecador. También vamos a abordar el versículo 8 de Romanos, en su versículo 22, que dice: Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto quiere decir que cuando Adán y Eva pecaron, no nada más ellos se corrompieron, sino también la creación. Ahorita nosotros vemos que los animalitos sufren por toda esa contaminación, y también porque los hombres los maltratan. Y ellos también gimen, ellos también sufren. Tal vez ellos no se saben expresar, pero ellos también están sufriendo a causa de esta depravación que ha sufrido el hombre. Ellos también han sufrido las consecuencias de los humanos, de nuestros errores que hemos cometido. Y es que a veces podemos llegar a pensar que nosotros no hacemos esto, que tal vez no somos pecadores, pero la palabra dice que no hay justo ni aun uno. Y es tampoco para que nos conformemos y digamos, bueno, yo soy pecador y pues así me quedo y digo, bueno, pues ya ni modos, y me resigno a decir ya soy pecador y ya pues ya no tengo salvación. Pero tampoco tenemos que llegar a pensar que nosotros vamos a reconciliarnos con Dios con nuestras propias fuerzas o con nuestros propios méritos o con nuestros propios actos. Tal vez a veces llegamos a pensar que nosotros hacemos cosas muy buenas, o que somos muy buenos, o que ayudamos a los demás, y que tal vez por eso nos vamos a ganar el cielo, como dicen, pero tampoco es así. Porque Dios nos va a dar una reconciliación con Él. Vamos a leer ahora Romanos 3:10, que dice lo siguiente: según está escrito, no hay justo ni aun uno. La palabra dice que no hay justo ni aun uno, porque como ya lo estuvimos hablando, nacimos pecadores. Y no hay nadie en el mundo que sea justo. No hay nadie que pueda hablar directamente con el Padre. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos quiere decir que todos somos pecadores, que nosotros no podemos regresar al Padre por nuestras propias fuerzas, pero también aquí nos dice algo muy importante, que si el pecado entró por un hombre también seremos reconciliados con Dios. Y es que Dios desde el principio
tenía un plan perfecto para la humanidad. Él no nos dejaría sin tener esa relación que mucha gente cree que es buscándolo en ídolos o en cosas de la vida, en afanes de la vida. Tal vez la gente piensa que con el dinero, con la fama, eso te llena, pero ese espacio que tenemos en nuestro ser, ese vacío, solo lo puede llenar Dios. Y vamos a leer Romanos 5:1 que dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que solo Jesucristo es el único digno. Él es el único camino para que podamos regresar al Padre. Por eso el Señor desde el principio tenía ese plan perfecto. Él desde antes que nosotros naciéramos ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía lo que Adán y Eva iban a hacer. Entonces Él se previno y hizo esa redención. Era su plan perfecto que Él viniera a convertirse en hombre para restaurar eso que se había perdido desde el principio, para hacer viva la palabra y hacer viva la ley que decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. En Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Recordamos que al principio los antiguos tenían que hacer sacrificios y siempre los sacrificios eran matando a algún animalito para que el pueblo pudiera ser redimido de sus pecados. Pero eso solo era como una práctica para lo que vendría después, porque Cristo solo murió una sola vez y para siempre, una vez y para todos. Tenemos aquí la palabra strong y dejé la palabra hasta más adelante porque lo que Cristo hizo abarca muchas cosas, abarca muchas palabras, no nada más una. Tenemos la palabra kafar, que es la raíz de la palabra reconciliación, que quiere decir expiar o condonar o aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, limpio, pacto, perdonar y purificar. Todas estas cosas abarcan la palabra reconciliar. Y es que cuando vino Yeshua a hacer esto una sola vez, abarcó muchos sinónimos, muchas palabras, abarcó para toda la humanidad, no nada más para unos cuantos. En 2 de Corintios 5:18 dice: mas todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí tenemos que el Señor ya sabía que Cristo iba a venir, era su plan perfecto, y Él también sabía que no había nadie más que pudiera hacer eso más que Él. Y es que Él no nos iba a dejar desamparados. ¿Por qué? Porque ahorita lo que leímos, así como la naturaleza gime, nosotros también gemimos, porque tenemos en nuestro ser esa necesidad de tener una relación con Dios. Mucha gente no ha podido encontrar eso que le hace falta para llenar ese vacío, para llenar ese espacio que tiene en su ser. Y es que buscamos mal. ¿Por qué? Porque el Señor desde el principio ha querido tener una relación con el hombre, pero el hombre se ha ido desviando del camino. Tenemos también en Colosenses 1:20 que dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nosotros fuimos reconciliados cuando
Yeshua dio su sangre en la cruz, porque no teníamos otra manera de regresar al Padre, pero Él vino para interceder por nosotros. Él es ese camino del cual habla la Escritura, que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Y por eso Él tenía que venir a hacer esa reconciliación de nosotros con el Padre, porque nosotros mismos no éramos capaces, pero Él tuvo misericordia para con la humanidad, para que volviéramos a Él y para que volviéramos a tener esa relación que tuvimos al principio con Él. También tenemos que decir que por la obediencia de Yeshua somos capaces de regresar, como algunas veces hemos estudiado, al lugar santísimo, y eso es a tener esa comunión con Dios. Recordamos también que hay una historia cuando Pablo y Silas fueron recorriendo las ciudades para predicar el Evangelio, y en una de esas ciudades se encontraron un altar que decía: al Dios no conocido. Esto nos hace hincapié en que el hombre sabe que tiene esa necesidad. Saben que Dios existe. Tal vez no lo pueden asimilar o no lo pueden comprender, pero esa necesidad que el hombre tiene es de tener una relación con Dios. Es eso que le hace falta a su ser. Y es como te digo, este pueblo a donde llegó Pablo sabía que Dios existía, a pesar de que tenían sus ídolos y todo. Tal vez en el centro de su ser sabían que había un Dios todopoderoso, un Dios que creó todo y no un ídolo, como dice la palabra, que no escucha, que tiene oídos y no escucha, y que tiene ojos y no ve, y que tampoco se mueve y que no es capaz de hacer nada. Ellos en ese momento creían en eso, pero en su corazón, en su ser, sabían que hay un Dios todopoderoso que nos escucha y que Él nos puede ayudar a cambiar y a ser diferentes. Tenemos también que desde el principio Dios le dijo a Adán y Eva que ellos podían elegir. Ahí estaban los árboles, pero ellos eligieron mal, porque eligieron comer del árbol prohibido. Nosotros ahorita estamos igual. Nosotros podemos elegir seguir a Cristo o no seguirle. Podemos elegir recibirle o no recibirle. Así como Adán y Eva pecaron al principio y cometieron ese error, ese pecado de desobediencia, así Yeshua vino a la tierra, y Él vino para ser obediente, para que por su obediencia de Él nosotros pudiéramos entrar a tener una relación con Dios. Pero nosotros también, como Adán y Eva, cada uno de nosotros tenemos esa elección de aceptarle o de no aceptarle. Pero al final, la decisión es de cada uno, porque Dios no nos fuerza a nadie, porque Él hizo libre albedrío. Él nos pone las cosas y nosotros decidimos. Dios no quiere tener una relación con nosotros a la fuerza. Él quiere que nosotros decidamos tener esa relación con Él. Y por eso mandó a su Hijo, para que nosotros decidamos si le aceptamos, es tener una relación con el Padre. Y es que Dios tampoco no nos pide que seamos especiales, que seamos ricos, que seamos pobres, que seamos mujer, que seamos hombre. Él no elige, Él no hace acepción de personas. Si tú eres joven o no tan joven, el Señor te acepta así como eres, porque Él te puede ayudar para que tú cambies y para que regresemos a ser esa creación que desde el principio Él creó. Dice en Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared
intermedia de separación, la enemistad. Aquí en este versículo el Señor nos está hablando de dos pueblos, y ciertamente somos dos pueblos, el pueblo de Israel y nosotros. A veces, muchas veces, tal vez pensamos que el pueblo de Israel, como era su pueblo elegido de Dios, va a pasar directo, que va a pasar directo a tener una relación con Dios o a estar como estaba Adán y Eva desde el principio, pero no. Ellos también necesitan primeramente reconciliarse con Yeshua, hacer esa reconciliación y recibirlo como el Mesías. Todos tenemos que pasar por el mismo Mesías, no porque el pueblo de Israel haya sido el pueblo elegido de Dios, no por eso ellos van a pasar directo. Ellos también tienen que recibir al Mesías. Nosotros también, como gentiles, tenemos el privilegio de que el Señor ha permitido que nosotros lleguemos a la reconciliación con Él. Y hoy yo te invito a que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, abras tu corazón, porque donde quiera que uno esté en el mundo, Dios está ahí y Dios está dispuesto a entrar en tu corazón. Lo único que Dios nos pide es un corazón dispuesto para recibirle, dispuesto para amarle y dispuesto para obedecerle. Porque la palabra de Dios también dice que nosotros tenemos que amarle. Es lo primero, que le amemos. Ese es el primer mandamiento, que lo amemos sobre todas las cosas. Y cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, Él llena ese vacío, ese espacio que el hombre tiene. Vamos a leer también Apocalipsis 21:3, que dice: Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habita entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esta es una promesa de Dios. Él promete que Él estará entre nosotros. Él promete que Él habitará entre los pueblos. Nosotros cuando festejamos esa fiesta de los tabernáculos, es una representación de cuando el Señor va a regresar, cuando Él va a estar como al principio, habitando entre los hombres. Porque antes de que Adán y Eva pecaran, Dios hablaba con ellos y dice la palabra que Él andaba en el jardín del Edén y al hombre nada le preocupaba, era libre, era libre de hablar con Dios, de tener esa relación con Dios. También la palabra nos dice que nosotros tenemos que creer en Cristo. Ese es el camino para la reconciliación, creer, pero creer no es nada más decir yo creo. Creer es como cuando tú vas a viajar a otro país. Por ejemplo, si tú vas a viajar a México y tú ves un avión desde aquí y dices, bueno, yo creo que ese avión que va allá me va a llevar a México. Pero es diferente cuando tú vas al aeropuerto y te subes en ese avión y dices, ese avión me va a llevar a México. Tú ya estás arriba de ese avión. Para Dios, el creer es así. Es que tu creencia sean hechos, que si realmente tú crees en Él, eso es creer para Dios. Cuando tú dices yo creo, es porque lo haces, es porque haces, como dice la palabra, la haces viva en tu vida. Y esta es la manera en la cual Dios Padre mandó a su Hijo para que nosotros nos reconciliemos con Él. Si tú alguna vez en tu vida has sentido ese vacío, es porque tal vez no le has conocido, porque tal vez te hace falta creer en Él y entregarle tu vida. Yo te invito a que si tienes dudas, a que si tal vez dices, bueno, es que pues no es tan fácil o tienes así como esa incertidumbre de decir todo lo que se dice, lo que se predica es mentira, yo te invito a que ores a Dios,
y Él te va a dar ese entendimiento y te va a guiar para que tú digas, sí, esto que hizo Yeshua por mí, esto es verdad. Esto ha cambiado mi interior y mi manera de pensar. Yo te invito a que ores, si es que tú no crees, a los que predican o a esas personas que tal vez alguna vez te han compartido la palabra. Yo te invito a que tú ores a Dios para que ese Hijo que Él mandó se haga vivo en tu vida y para que Él te ayude a ablandar tu corazón, para que le puedas recibir y para que vuelvas a tener esa relación con Dios que algún día perdimos, para que volvamos a tener esa relación que algún día tuvimos en el pasado. Yo te invito a que entre en ti esa duda de decir, yo necesito ser reconciliado con Dios, o yo como vivo, como estoy, sigo bien en mi vida. Yo te invito a que busques, a que abras ese corazón y tal vez, aunque sea por curiosidad, le digas al Señor que necesitas esa reconciliación con Él. Te doy gracias por haber visto esta prédica y deseo que el Señor haga su obra en tu vida. יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע.